la palabra que vale, así que en un minuto nos vamos a dar la presentación. Radio 10 con el más de las noticias. Así opina el doctor Enrique Viana. 8 de la mañana, 2 minutos, tiempo de recibir y tener la palabra, como siempre, como todos los sábados, la palabra calificada del doctor Enrique Viana. Bienvenido, buen sábado. ¿Qué tal, Freddy? Buen día, buen día. Enrique. Romina, buen día a los oyentes. Buen día, doctor. Bueno, desde hoy temprano, un poco el tema que veníamos abordando con la audiencia, el tema propuesto como tema del día, ¿qué medidas debería adoptar el gobierno ante la gran cantidad de aumentos de contagios y muertes? Y bueno, cada oyente ha tenido su palabra y bueno, ha tenido la posibilidad de poder expresarse. ¿Cuál es la opinión que tiene el doctor Enrique Viana al respecto? Bueno, sabido es, ya me han escuchado más de una vez hablar sobre el punto, ¿no? Yo creo que no hay mejor cura para todas las enfermedades que la libertad, que vivir en libertad. Hemos vivido, los hombres, mujeres, hemos vivido en riesgo desde que salimos de la caverna o desde que nos bajamos de los árboles o desde que nos crearon, ¿no? El peligro siempre ha estado acechándonos, los riesgos siempre han estado. Y yo siempre menciono aquella serie tan vista en mi época, en blanco y negro obviamente, Daniel Boone, de aquel personaje histórico que existió realmente, un explorador en medio de la selva de Kentucky, en lo que sería el estado de Kentucky en Estados Unidos. Y cuando Daniel Boone salía y su señora Rebeca y su hijo Israel se quedaban, y Daniel Boone salía a cazar, la señora Rebeca y su hijo Israel no sabían si Daniel Boone volvía, porque el oso, que se encontraba en esa verdadera jungla en la cual vivían en aquella época, se lo podía comer, lo podía matar. Entonces, y Daniel Boone tenía que salir, no tenía más remedio que salir, porque era un trampero, lo que se llamaba, ponía trampas para cazar animales y con eso darle de comer a su familia. Y asumía todos los riesgos. Bueno, no sé por qué en algún momento alguien nos dijo que los riesgos se acabaron, y los riesgos nunca se acaban. Los riesgos en la vida de los seres humanos nunca se acaban. Uno puede caminar por una calle y caerse una maceta de aquella señora que puso una maceta, que la llenó de tierra, que le puso agua, y un vientito la tiró y le cayó arriba a la cabeza a una persona y esa persona dejó de existir. Eso puede existir, eso puede ocurrir. Ahora, el miedo no es un buen consejero. El miedo por lo general nos lleva a lugares que no queremos ir. Y esa es un poco la reflexión que yo quería hacer en esta mañana. ¿Hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos también está vinculado a otra pregunta. ¿Qué es lo que queremos? ¿Nos dejamos conducir por el miedo? Repicaba en mi cabeza aquella expresión de Churchill cuando caían las bombas sobre Londres y de alguna manera el pueblo lo respalda y le dice, y él lo repite en aquel famoso discurso, never surrender, rendirnos jamás, nunca rendirnos. Ahora, si enfrentamos al miedo con miedo, obviamente que quienes nos infunden el miedo se van a volver panzones, gordos, poderosos, y nos van a seguir aplastando. Entonces, yo sé que esto que voy a decir puede sonar hasta muy lírico, pero la verdad que la historia no la han hecho los cobardes. La historia lo han hecho los valientes, y los valientes han sido un puñado de hombres y mujeres, sí, un puñado muy restringido, pero son los que han marcado el horizonte, son los que nos han conducido. Aquellos que de repente no teníamos tanto valor, o directamente éramos cobardes. Esa es la situación en la que nos encontramos. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos llevan? Que quizás la mejor pregunta a ser realizada. Bueno, hay que observar, simplemente observar. A nadie le llama la atención ese círculo de megarricos llamado Davos, que reciba al premier, al mandamás, o como alguien le ha dicho, al nuevo emperador de China, este señor Xi Jinping, que es heredero de Mao Zedong.
¿A nadie le llama la atención que los megacapitalistas se junten con los chino comunistas, con el partido chino comunista? ¿A nadie le ha llamado la atención, para traerlo acá, dentro de fronteras, que el Partido Nacional trabó lazos muy importantes con el diputado Iturralde al frente del Partido Nacional? Obviamente hombre de Luis, de nuestro presidente, de Luis Lacalle Pou, trabó relaciones, prácticamente relaciones carnales con el Partido Comunista Chino, el Partido Nacional, trabando amistad, vamos a llamarlo amistad, no lo llamemos relaciones carnales, que puede sonar un poco duro, pero llamémoslo amistad con el Partido Comunista Chino. Pero por favor, Herrera, ¿qué haría Herrera frente a esa realidad? No me voy mucho más lejos, simplemente pregunto qué haría Herrera frente a esa realidad. Entonces, señores, cuando se nos dice desde el Partido Comunista Chino y al mismo tiempo al unísono de los mega ricos, de los mega poderosos, del Círculo de Davos, que en el 2030, en ese famoso programa para el 2030, está a la vuelta de la esquina el 2030, ¿no? No poseerás nada y serás feliz. No hagas nada, te lo doy todo yo. Y cuando se nos dice que el modelo a seguir es el modelo chino, el modelo del Estado chino, y yo vuelvo un poco a la misma cuestión, ¿no nos dimos cuenta que la peste vino desde China? Y nos quieren mandar a lo que es China, es decir, el origen del mal es China y nuestro destino es China. Parece un poco aquella, la fábula aquella del flautista de Hamelín, ¿no? Cuando termina tocando la flauta, primero se llevó las ratas, pero después tocó la flauta y se llevó a los niños. Y los ahogó a los niños. Porque la historia después le damos la fábula, como todas las fábulas, le da un final feliz, que los niños no se habían ahogado, se habían escondido en el bosque. No, los ahogó a los niños, tocando la flauta con una melodía muy dulce. Esta melodía que nos tocan todos los días en los informativos. Entonces, cuando uno ve a nuestro presidente de la República para justificar las relaciones estas de amistad, entre comillas, de negociados, eso no entre comillas, eso es verdad, para hacer negocios con China comunista, diciéndonos que poco menos que los estados no tienen moral, no tienen ética, tienen intereses. Pero ¿desde cuándo los estados son diferentes a las personas? ¿Desde cuándo un individuo le va a comprar al carnicero que violó a su hija? No, señores, los estados, que son una creación, un conjunto de personas, no pueden tener una moral diferente a la moral de las personas. Y entonces no pueden negociar con los violadores de los derechos humanos. Hay que entender además que China por sí misma es un fraude. Es un fraude muy bien montado, porque China se define desde Deng Xiaoping, que fue el sucesor de Mao Zedong, como un país, dos sistemas, hacia adentro. Marxismo, leninismo, esclavista, sangriento, con todos los pecados que se le puedan encontrar, sin libertades individuales. Y hacia afuera, capitalismo salvaje. ¿Ese es el modelo que queremos los uruguayos? Porque, ojo, con el miedo que estamos sintiendo estos días, a ese modelo nos están llevando. ¿Nos están llevando quién? Los mega ricos, sí, por supuesto, que manejan el modelo y que les encantó el modelo porque es totalitario. Pero también nos está llevando Luis Lacalle Pou a ese modelo. ¿Ese es el modelo que queremos los uruguayos? El modelo del fraude, el modelo de trabajar por 2 platos de arroz, o lo que es peor, no trabajar y que nos den medio plato de arroz, que es a lo cual vamos a ir. El mundo está engordando la dictadura china, que fue la que nos mandó la peste para que domine el mundo. Ahora, en este discurso de Xi Jinping en Davos, ¿ustedes creen que alguno de los mega ricos, ustedes creen que el Partido Comunista Chino, allí presente, habló de libertades, de garantías individuales, de justicia social? Cuando vemos que los ricos en el Uruguay, en la Argentina y en Brasil siguen viajando como en la vieja época a divertirse, y los pobres no pueden viajar.
Y la clase media no puede viajar. Mientras los ricos viajan. No, hay algo que no está funcionando mal. Estamos volviendo a la oscuridad de la caverna. Nos están metiendo a base de miedo adentro de una caverna. Ahora, ¿es allí donde queremos ir? ¿Es a ese destino donde queremos ir? Porque cuando se habla de The Great Reset, el gran reseteo, que como dice alguno, no es un reseteo, porque reseteo es borrar y empezar de vuelta. Esto es un borrar, formatear y empezar de vuelta. Es decir, hago desaparecer todo lo anterior para crear algo nuevo. Ahora, ese formateo supone el modelo de la dictadura china, o lo que algunos han llamado el nuevo orden mundial. Pero les confieso que hasta hace 10 años nunca me imaginé que el nuevo orden mundial iba a tener como modelo la dictadura china, pero es ideal la dictadura china. Porque en la dictadura china, cada uno de los oyentes, cada uno de los que nos está escuchando, o se va a quedar quieto en la casa, como ahora nos están diciendo, y les van a dejar un platito de arroz y un vasito de agua del Santa Lucía, o sea que no es un agua muy potable, no, ese va a ser nuestro mendrugo de cada día. ¿A ese mundo queremos ir? ¿A un mundo esclavista? ¿A un mundo donde somos una masa uniforme, todos con la cara tapada, como todos igualándonos con un antifaz? Señores, si ese es el mundo al que queremos ir, y si ese es el mundo al cual la mayoría de los uruguayos quiere ir, bueno, iremos a ese mundo. Y los poquitos que no queremos ir a ese mundo, los poquitos que hoy nos resistimos ir al modelo chino, perderemos. Y nuestros descendientes perderán. Ahora, no hay derecho a la queja después, ¿eh? No hay derecho al llanto después. Por eso digo, ¿queremos ir a un mundo totalitario donde las libertades individuales queden absolutamente anuladas? Esa es la gran pregunta. Doctor Enrique Viana, muy buena conclusión. Gracias como siempre, por formar parte del equipo con el Mate y las Noticias. Un placer, a las órdenes. Un saludo cordial y buen sábado. Igualmente, buena semana.